Hola, mi nombre es Fabián Antonio Arevalo Martínez, soy estudiante de cuarto año de doctorado en Medicina de la Universidad de El Salvador y pertenezco al subgrupo 2A. En esta ocasión vamos a abordar acerca de las patologías hepáticas y de vías biliares. Pero antes de hablar de las patologías tenemos que tener en cuenta algunos aspectos de la anatomía del hígado. En un adulto, este órgano pesa entre 1.400 a 1.600 gramos y tiene una doble irrigación. Está irrigado por la vena porta, que ofrece el 75% del flujo sanguíneo hepático, y por la arteria hepática, que ofrece el 25% restante. Ahora bien, vamos a hablar sobre la esteatosis no alcohólica. En este caso, esta se define como la presencia de hígado graso en individuos que no consumen alcohol o que lo hacen en cantidades moderadas y que no tienen otra causa de acumulación secundaria de grasa a nivel hepático, como lo es la enfermedad de Wilson o algunos medicamentos. La esteatosis está fuertemente asociada a obesidad, a diabetes mellitus tipo 2 y a hiperlipidemia. Con respecto a la patogenia de esta enfermedad, acá tenemos que predomina bastante la resistencia a la insulina, aunque también van a estar influyendo otros factores como la genética, el llevar una dieta rica en fructuosa o grasas trans, así como también el microbioma intestinal, que va a aumentar la producción de endotoxinas. Y todos estos elementos van a actuar de forma conjunta y van a predisponer al hígado a acumular grasa y también lesiones. Como segundo punto, tenemos que hay tejido adiposo visceral disfuncional. Sabemos que en los pacientes que presentan resistencia a la insulina o un síndrome metabólico, el tejido visceral se va a ver aumentado, pero también este se vuelve disfuncional, lo que significa que los ácidos grasos libres lo que hacen es que eh, producen menos adiponectina, que esta es una hormona que se encarga de mejorar la captación de ácidos grasos libres a nivel de los hepatocitos. También vemos que hay un acúmulo de grasa en los hepatocitos más una disminución de la lipofagia. Entonces, cuando estos ácidos grasos llegan al hígado, los hepatocitos los captan y los almacenan en forma de triglicéridos. Entonces, a esto se le suma que los hepatocitos tienen esta alteración llamada disminución de la lipofagia, que ese mecanismo sirve para degradar la grasa en pequeñas gotas. Entonces, si la lipofagia es baja, pues la grasa no se va a estar eliminando y se va a estar acumulando. Entonces, tenemos dos cosas: más grasa y menos salida de esta, lo que lleva al desarrollo de esteratosis. Como cuarto punto, tenemos la inflamación y el estrés oxidativo. Sabemos que los lípidos, o bueno, en su oxidación de los lípidos, estos van a estar produciendo productos tóxicos que nos van a causar un daño a nivel de las membranas, mitocondrias y también a nivel de las membranas plasmáticas de la célula. Entonces, esto puede desencadenar lo que se conoce como apoptosis o necrosis. También como quinto punto vamos a tener una lesión, y de esa lesión vamos a pasar a la fibrosis, ya que una vez que el hepatocito se encuentra lesionado, entran en juego las células de Kupffer, que lo que hacen es que van a estar liberando citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de necrosis, el factor de crecimiento transformante beta, que este último lo que hace es activar a las células estrelladas hepáticas, y esto va a causar un depósito de colágeno en el hígado. Entonces, si esto sigue progresando, esto lleva a fibrosis y a cicatrización, lo cual nos está sentando las bases para que se desarrolle en un futuro lo que se conoce como cirrosis. Con respecto a la morfología de la lesión, eh, la, la lesión comparte características morfológicas también con la hepatitis alcohólica. Entonces, para poder diagnosticarla, tenemos que tener en cuenta tres hallazgos principales, como la estatosis, es decir, que hay una acumulación de grasa mayor al 5% a nivel de los hepatocitos, la inflamación lobular y los hepatocitos balonizados. ¿Qué quiere decir esto? Que los hepatocitos se encuentran aumentados de tamaño y con un citoplasma claro. También encontramos hialina de Mallory, inflamación de neutrófilos y también coléstasis y venas centrales obliteradas. Ahora bien, pasamos a lo que conocemos como hepatitis alcohólica. La hepatitis alcohólica, como su nombre lo dice, se caracteriza por un consumo excesivo de alcohol. En los países occidentales eso es un gran problema y produce alrededor del 5.9% de los fallecimientos a nivel mundial. Y esto con mayor frecuencia conduce a una muerte y discapacidad temprana. Entonces, hay tres formas distintas de esta lesión. Podemos tener estatosis o cambio graso, podemos tener esteatosis, eh, perdón, esteatohepatitis alcohólica, y podemos tener fibrosis que nos conduce a una cirrosis. Con respecto, acá podemos ver la patogenia de la enfermedad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hay un consumo relativamente bajo, es decir, unos 80 gramos, esto nos puede ya producir una estatosis, pero en este punto es reversible. Pero cuando empezamos a consumir mayores cantidades, como 160 gramos al día, durante 10 a 20 años, esto aumenta el riesgo de producir una lesión hepática más grave.
pero no todos van a desarrollar cirrosis, solo un 10 a un 15% de los pacientes lo desarrollan. Ahora bien, entrando a la patogenia, primero, al metabolizarse el alcohol a través de la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa produce mucho NADH. Esto lo que hace es causar un desequilibrio redox. Entonces, esto frena la oxidación de ácidos grasos y estimula la lipogénesis, lo que lleva a la acumulación de grasa a nivel del hígado. Entonces, en segundo lugar, el metabolismo del alcohol genera acetaldehído, que es un producto extremadamente tóxico que produce una peroxidación lipídica alterando el citoesqueleto de la célula. Como tercer punto, cuando el consumo es bastante elevado, lo que hace es que se active el sistema CYP2E1 y esto hace que se produzca especies reactivas de oxígeno y conocidas también como radicales libres. Entonces, eso lo que hace es que dañan proteínas, dañan membranas, dañan mitocondrias, favoreciendo lo que se conoce como apoptosis a nivel de los hepatocitos. También, lo que hace el alcohol es que aumenta la absorción intestinal de endotoxinas bacterianas que llegan al hígado a través de la vena porta, y eso lo que hace es desencadenar una respuesta inflamatoria, y eso nos da como resultado inflamación, necrosis, fibrosis progresiva, y nos genera una alteración de la perfusión vascular. Con respecto a la morfología de la lesión, acá lo podemos ver. A nivel macroscópico, el hígado se encuentra aumentado de tamaño, puede pesar de 4 a 6 kilos más, también se puede ver blando, amarillo o graso. Con respecto a la estatosis, esta puede ser de dos tipos, puede ser microvesicular, con gotitas pequeñas de grasa, o macrovesicular, que es cuando ya se forman vacuolas mucho más grandes. Y a nivel microscópico, como podemos ver acá, a nivel microscópico lo que tenemos es hepatocitos balonizados, es decir, que se trata de hepatocitos hinchados con un citoplasma claro y con un daño a nivel de su citoesqueleto. Tenemos la hialina de Mallory, tenemos inflamación y necrosis, también los neutrófilos son mucho más abundantes y podemos observar también infiltrado linfocítico, macrófagos aumentados y también necrosis y fibrosis. Que la fibrosis aparece en la zona acinar 3 y se puede describir como alambre de gallinero. Con respecto a la última patología, tenemos la cirrosis. La cirrosis es un trastorno que se caracteriza por la remodelación que se da de forma difusa en los nódulos parenquimatosos, que están rodeados por bandas fibrosas y que están formados por un grado variable de derivación vascular. ¿Qué me puede llevar a producir cirrosis? Una hepatitis B crónica, al igual que la hepatitis C, de forma crónica, el hígado graso no alcohólico y la hepatopatía alcohólica. Con respecto a la morfología de la lesión, podemos ver acá, Bueno, con respecto a la morfología, a nivel macroscópico, nosotros tenemos que esa se caracteriza por la presencia de nódulos parenquimatosos que están rodeados por densas bandas de fibrosis, que hace que la cápsula hepática, que normalmente es lisa, se vuelva de forma irregular, ¿sí? Con áreas deprimidas de cicatrización y también con nódulos regenerativos abultados. También a nivel micro, perdón, a nivel micro, esta tiene un aspecto que no es idéntico en todos los pacientes, ¿sí? Porque va a variar el patrón de cicatrización, va a variar también el grado de colapso del parénquima, también varía la extensión de la trombosis vascular. Algo importante que tenemos que tener en cuenta son que pueden haber características morfológicas de regresión, como por ejemplo cicatrices delgadas o cicatrices incompletas.